Buenos días. Gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí una vez más, alabarle, exaltarle, aprender de su palabra, adorarle. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a avanzar unos versículos más. Probablemente la siguiente semana vamos a terminar este capítulo 4. Hoy vamos a ver un poco sobre lo que nos dice, lo que inicialmente el autor quería decirle a los hermanos de Tesalónica y principalmente buscar la aplicación que tiene para nosotros el día de hoy como iglesia. Decíamos la semana pasada, empezando este capítulo 4, la palabra que está es por lo demás. Algunas otras versiones dice entonces o ya para finalizar, ¿no? Ya Pablo empieza en el capítulo 4 y el capítulo 5 a cerrar esta carta. Todavía hay enseñanza, ¿no? Pero pasa como que a lo último que él quiere compartir con los hermanos de Tesalónica. Y empieza a hablar sobre la vida que agrada a Dios, ¿no? Nuestro caminar, el caminar cristiano. Y Pablo está hablando sobre crecimiento. Y veíamos la semana pasada sobre crecimiento en santificación. Hablamos de la santificación y vimos un aspecto práctico. Revisamos algunos versículos que hablaban de la santificación y Pablo continúa también hablando de crecimiento en la vida del creyente, ¿no? Hablaba sobre santificación, un aspecto que es personal, y ahora empieza a tocar aspectos que tiene que ver no solamente con la persona, con el creyente, la santidad, la santificación, sino ya en el aspecto corporativo de la iglesia, ¿no? Empieza el 9 y el 10 hablan del amor fraternal, algo que tiene que ver con todos nosotros cuando nos reunimos aquí y nos reunimos para adorar al Señor, ¿no? Pero también tiene que ver con otro aspecto, y es con aquella parte de nuestra vida que no tiene que ver de lo que está aquí en este lugar cuando estamos todos juntos, sino que tiene que ver con la parte de afuera, lo que mostramos nosotros hacia afuera, y ese es el trabajo. El 11 y el 12 son versículos que hablan sobre cómo crecemos en santidad, específicamente hacia afuera. Tanto el aspecto del amor fraternal tiene un hecho, tiene un llamado y tiene un alcance, ¿no? Y también en el 11 y el 12 tiene lo mismo, ¿no? Un hecho, un llamado y también tiene un alcance, y lo vamos a revisar. Vamos a hacer esta lectura nuevamente para orar al Señor y empezar a ver lo que hay para nosotros el día de hoy. Dice la palabra del Señor, Primera de Tesalonicenses 4, 9 al 12: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Padre, Señor, gracias te damos por la lectura de tu palabra. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar aquí una vez más, Señor, ante tu presencia. Alabarte, Señor, decirte nuestra necesidad que tenemos de ti, reconocer, Señor, la sangre de tu Hijo, exaltar tu vida,
Y Señor, venir abiertos a que tú hables a nosotros el día de hoy, Señor. Quita todo estorbo, Padre. Ayúdanos a concentrarnos en tu palabra, Señor. Ayúdanos a escucharte, que tu Espíritu Santo, Señor, sea audible en nuestras vidas. Y que podamos, Padre Santo, aprender de ti y mostrarte. Que nuestra vida sea una sola, Padre, ante ti, ante nosotros, ante nuestros hermanos y ante las demás personas que están a nuestro alrededor. Ayúdanos, Padre Santo, te necesitamos, exaltar a Cristo. Y Señor, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, hay una palabra, la palabra dualismo, que quiero platicar un poco y encontrar el significado que tiene y la aplicación que tiene para el día de hoy. La palabra dualismo, dos cosas, ¿no? ¿Qué es dualismo? Vamos a pensar en un hecho y dos perspectivas diferentes que ven el mismo hecho. Eso es dualismo, ¿no? Dos perspectivas del mismo hecho. Es una doctrina que afirma la existencia de dos principios, ¿no? En el caso de nuestra vida cristiana, el dualismo es una doctrina que afirma la existencia de dos principios supremos, ¿no?, que son independientes, que son antagónicos. Y ese dualismo lo podemos ver, por ejemplo, en el bien y el mal, ¿no? El dualismo se caracteriza porque considera una visión de la realidad desde dos puntos contrapuestos, ¿no? Hay un dualismo moral, el bien y el mal, ¿no? Hay un dualismo personal, el hombre y el alma. Hay un dualismo religioso, que es el bien contra el mal, ¿no? Y estamos acostumbrados aún en nuestra vida cristiana como creyentes a vivir y a veces inconscientemente con ese dualismo. Pero hermanos, el dualismo no es una doctrina bíblica. Es algo que ha invadido a la iglesia desde tiempos muy primitivos, pero no es algo que esté en la Escritura, no. Es cierto que estamos formados por un alma y un cuerpo, pero eso no quiere decir que estemos separados, ¿no? Claro que hay lucha del bien y el mal, pero no es que el bien y el mal estén luchando y que estén en igualdad de condiciones y estamos viendo a ver quién gana y quién es más poderoso. Eso no es así, es una herejía. Dios es el bien y Dios es poderoso y Dios ha vencido. Esta doctrina ha estado desde el inicio de la iglesia primitiva. Y aquellos de nosotros que tenemos una Biblia devocional de estudio, quiero invitarlos que vayamos a Primera de Juan. Primera de Juan, no vamos a ir a la Escritura, vamos a ir a nuestra Biblia, a esta versión, y en la página 1101, aquellos que tienen una Biblia devocional de estudios, ¿no? Porque hay un comentario ahí de los editores de la Escritura, ¿sí? En nuestra Biblia devocional de estudio, yo tengo una Biblia devocional de estudio, algunos de nosotros las tenemos, hay comentarios que los editores los ponen, y hay uno en la página 1103 que dice profundizando, ¿no? Y leemos una pregunta, dice: ¿quiénes eran los gnósticos? Una secta peligrosa que resultó ser fatalmente atrayente, es el subtítulo. Es una secta peligrosa que resultó ser fatalmente atrayente. Y hay un versículo, es Primera de Juan 4:2, dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es
de Dios. Cuando la iglesia primitiva empezó a crecer, fue alcanzando culturas griegas, culturas romanas, pero también algunos lugares que tenían culturas orientales, donde el misticismo era parte de la cultura y empezó a permear, empezó a entrar en la iglesia. Y se empezaron a tomar herejías como la del dualismo, que empezaron a influir en el conocimiento que los hermanos estaban adquiriendo de Cristo, ¿no? E inconscientemente fueron tomándolos, esos conocimientos, y poniéndolos en su mente y en su corazón como si fueran parte de la verdad, y no es así, ¿no? Y el comentario que voy a leer lo que dice, a medida que el cristianismo, en la página 1103, dice, a medida que el cristianismo se iba extendiendo por el Mediterráneo, se iba encontrando con otras religiones. Los griegos y los romanos trataron de asimilar elementos de la fe cristiana dentro de sus propias filosofías, tal como lo habían hecho inicialmente algunos judíos. Los centros intelectuales del Mediterráneo hacían preguntas acerca de Jesús. ¿Quién era? Si era Dios, ¿cómo pudo morir? Eventualmente, una nueva secta muy popular llamada gnosticismo, y es un nombre griego que quiere decir, que viene de la palabra griega gnosis, que es conocimiento, fue ganando terreno en su intento de explicar estas cosas. Y esta secta se difundió especialmente entre la élite intelectual, ¿no? A los gnósticos, continúo leyendo, les repugnaba el concepto cristiano de que Dios se hiciese hombre, dado que ellos creían que el cuerpo físico era intrínsecamente malo. Se veían obligados a negar que un Dios puro pudiese tomar un cuerpo. Algunos gnósticos resolvieron el problema diciendo que Jesús nunca había sido verdaderamente un ser humano, sino que había sido algo así como un fantasma, una aparición temporal de Dios que solo parecía ser humana. Otros proponían que Dios había descendido sobre Jesús en su bautismo, pero que lo había dejado instantes antes de la muerte. El apóstol Juan debatió en persona con los gnósticos de su tiempo y tenía a los gnósticos en mente al escribir Primera de Juan. Su primera oración declara expresamente que el escritor Juan había visto, oído y tocado a Jesús, dando a entender que no podía haber sido un fantasma o un espíritu puro. A lo largo de esta carta, y especialmente en el capítulo 4, versículo 2 y 3, el escritor critica a quienes niegan que Jesús haya venido en carne. Voy a leer 4, 2, 3. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, dice el versículo 4, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta introducción, hermanos, que quiero compartir con ustedes, que estoy haciendo, es porque esa doctrina del dualismo todavía está entre nosotros ahora y es parte de la iglesia. Cuando nosotros asumimos que nuestra vida espiritual es solamente aquí, los domingos o los miércoles o cuando nos reunimos, y que esa parte, cuando salimos de aquí, estamos poniendo en práctica esa doctrina del dualismo. Quienes íbamos a una iglesia católica y veíamos a ese hombre que estaba dando la misa y pensábamos que era solamente él el que tenía que vivir lo que predicaba o lo que estaba diciendo, es parte del dualismo, porque salíamos y volvíamos otra vez a nuestra vida normal, como si nada hubiera pasado. Eso es el dualismo, está en nuestra vida. Y muchas veces pensamos que el poder de Satanás es muy fuerte, tan fuerte como el del Señor, y se nos olvida que Dios ya tuvo victoria para nosotros. Y muchas veces le echamos la culpa al viejo hombre que está ahí peleando contra nosotros, y sí lo está, pero desde una posición de victoria.
tenemos la victoria. Y se nos olvida entonces. El pasaje de hoy, esos 4 versículos, hablan de cómo necesitamos entonces tener en cuenta que solamente la vida cristiana es una sola vida, en donde hay una nueva naturaleza, aunque la vieja no se ha ido, ahí está, hay una nueva naturaleza que es más poderosa, que está dirigida por el mismo Dios, su Espíritu Santo, y es lo suficiente a través de su palabra y su Espíritu para que nosotros podamos tomar las decisiones que agradan a Dios. Y aprendíamos la semana pasada el 4:3 de Primera de Tesalonicenses, que decía: porque ya sabéis las instrucciones, ¿qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús? Y el 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces hay un proceso que el Señor está haciendo, lo veíamos desde la santificación, y hay partes prácticas en nuestra vida, y una de ellas es el versículo 9 y 10, y es el amor fraternal. Entonces vamos a ver un poco sobre esto. Les comentaba, tenía yo aquí unas palabras que nos van a ayudar a entender un poco, es mi idea, espero, ¿no? Que hay un hecho, hay un llamado y hay un alcance en el versículo 9 y 10. Vamos a leer otra vez el 9 y el 10. Dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Hay un hecho, el amor fraternal. Hay un llamado, dice que es enseñado por Dios. Vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, ¿no? Y hay un alcance, no solamente es adentro de la iglesia de Tesalónica, sino que es afuera, en Macedonia, toda la región donde estaba Tesalónica, ¿no? Y hay una parte en el versículo 10 donde Pablo les dice: pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Ahora, en el 11 y el 12, el 11 y 12, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, ¿no? Hay un hecho, y lo vamos a descubrir, que es el trabajo, ¿no? Hay un llamado. En la última parte del versículo 11 dice: de la manera en que os hemos mandado. Y hay un alcance en el versículo 12: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, con aquellos que están afuera. Pero también hay un propósito, hay un resultado. En el anterior era que abundéis más y más, y aquí es: y no tengáis necesidad de nada. Vamos a empezar con el 9 y el 10, el amor fraternal, ¿no? La iglesia de Tesalónica es una iglesia que nos confronta. Creo que nos confronta no solamente como creyentes, sino como congregación. Porque desde el principio, en el capítulo 1, Pablo la pone como ejemplo. Una iglesia que recién empezaba, que tuvo pocas semanas de la oportunidad de escuchar a Pablo, pero Pablo mismo está reconociendo que el amor de Dios y el poder de su Espíritu Santo ha trabajado en ellos y los ha transformado para ser ejemplo. Y cuando leo en el versículo 9 del capítulo 4, y Pablo les dice a ellos: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Me confronta un poco, porque no podemos decir que nosotros también somos como los de Tesalónica, que no necesita que nadie venga a decirnos del amor fraternal, porque no somos un ejemplo, en pocas palabras, ¿verdad?
Necesitamos, a diferencia de los hermanos de Tesalónica, que vayamos a la Escritura y empecemos a revisar lo que significa el amor fraternal y ver nuestra necesidad de evaluar ese aspecto de nuestra vida, volver al fundamento, volver a las bases y poner en práctica entonces el amor fraternal, ¿no? Vamos a primera de Juan 4, del 7 al 8, hermanos, por favor. Primera de Juan 4, del 7 al 8. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La vida cristiana, hermanos, debe estar caracterizada en cada uno de nosotros por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Y nuestra vida debe ser un reflejo precisamente de que somos nacidos de Dios y de que hemos conocido a Dios, ¿no? Y la base de ese amor está en el versículo 9. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, ¿no? Aquí, en estas primeras oraciones de esos versículos está también esas dos partes de la vida cristiana. Dice: hermanos, amémonos unos a otros. Ese es el hecho, ¿no? ¿Y qué es lo espiritual? El que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esos dos aspectos tienen que estar conjuntados entonces en nuestra vida, ¿no? Vamos al versículo 11 y 12 de esa misma carta, ¿no? Dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, dice el 12. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, si el Señor nos ha amado así, si ya podemos ver su amor, necesitamos y debemos entonces reflejar ese amor y reflejarlo entre nosotros, ¿no? Vamos al versículo 20 de ese mismo capítulo de Primera de Juan. El 19: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La base del amor de Dios en nuestra vida es su amor, no el nuestro. El 20: si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La exhortación es fuerte. El amor fraternal. Filadelfia es el nombre griego de esa palabra fraternal. Y esa palabra Filadelfia habla de amar al hermano. Era una palabra que no era muy usada según los estudiosos bíblicos en tiempos antiguos, cuando se escribió el Nuevo Testamento, porque era conocido más bien el amor entre hermanos de carne, entre hermanos de sangre. Pero cuando empieza a avanzar el cristianismo, fue una palabra que se usó más y más entre los hermanos espirituales. Y vamos a pensar entre los hermanos del pacto, ¿no? Entre los hermanos del pacto. Vamos a Levítico.
déjame. Jeremías 7, perdónenme, Jeremías 7. Vamos a revisar algunos pasajes. En Levítico también hay uno, lo vamos a ver después. Jeremías 7, 7:23. Vamos a ver. 7:23. Dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. El Señor empieza a hablar, bueno, ya desde Levítico está hablando de un pueblo, un Dios. Está refiriéndose a los judíos como un pueblo, su pueblo, y un Dios que es Él. Pero esto no solamente es para ellos, ¿no? Es extensivo también para nosotros. 11:4 de Jeremías. Continúa el Señor usando este mismo lenguaje. Dice el 11:4, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Vayamos al capítulo 24, hermanos, de Jeremías, 24:7. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Aquí hay algo nuevo, aquí en el 7 dice, y les daré corazón para que me conozcan. Es un pueblo, Él es Dios, y aquí ya habla que Dios les va a dar un corazón. 30:22. El Señor dice, y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. 31:33. Aquí entra la palabra pacto. 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 32:28. A ver. 31:28. No, 32:28 no es. Vamos a continuar en el 31:33. Y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Y pasamos al Nuevo Testamento, en el aposento alto, cuando el Señor en la última cena, su sangre es el pacto, la sangre del pacto, donde ya los creyentes hacen parte de ese pacto. Ya son 38 de Jeremías. ¿Ah? 32, 38 y 39, es correcto. 32, 38 y 39. Dice en el 38, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos.
Hermanos, en el aposento alto el Señor sella ese pacto y nos hace parte de ese pacto. Y nos hace hijos suyos a través de ese pacto. Entonces, si somos parte de ese pacto, ese sentimiento de amor filial, amor fraternal, debe entonces estar presente en la vida de cada uno de nosotros, siempre, no solamente aquí, sino aún cuando estemos en nuestra casa, cuando estemos meditando, cuando estemos pensando en nuestros hermanos. Ese mismo amor debe estar ahí. Vamos, Efesios 2:18, por ejemplo, para redondear ya esto, hermanos. Efesios 2:18. Dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Empieza términos familiares, un padre. En el Antiguo Testamento solamente hay 2 veces donde se utiliza la palabra Padre. Cristo siempre habló de Dios como su Padre. Y a través de estos versículos estamos teniendo entonces contacto con su Padre Celestial. Romanos 8:16, vamos a ir atrás unos libros. Romanos 8:16. Vamos a leer desde el 14, 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, ¿no? Papito, padrecito, como esa forma cariñosa en que un niño se refiere a su padre. El Espíritu mismo, dice el 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora somos parte de una familia. Dios es nuestro Padre, Cristo es nuestro hermano. Si eso es verdad, si somos adoptados en una familia donde no todo está cubierto, entonces el amor fraternal debe estar en nosotros y debe ser manifiesto, hermanos. Debe estar manifiesto. Ahora estamos bajo el cuidado de un padre. Y hace unos días tenía oportunidad de hablar con un hermano y hablábamos de cómo la influencia de nuestro padre muchas veces no fue buena. Nada buena. Como hay algunos cuya influencia es buena. Algunos hermanos, algunas personas cuando hablan de su padre se les ilumina el rostro de alegría. Pero hay otros que se nos puede atravesar un nudo de una lágrima que quiere salir. Pero hermanos, tenemos un Padre celestial que es ahora nuestro Padre y que nos permite conocerlo a Él como Padre y entender al que tuvimos y decirle al Señor gracias y perdonarle, aunque no lo veamos, aunque haya muerto, y tener ese perdón. Y entonces poder expresar ese amor que el Señor ha dado por nosotros y poderlo hacer extensivo a todos nosotros. Somos hechos hijos de Dios por la vida del único que tuvo méritos para ser llamado por lo que Él hizo, y es Cristo. Todos los demás somos adoptados. Cuando alguien lo adopta, nadie escoge qué familia quiere. De pronto cae en una familia donde lo llenan de amor, de cuidados que tal vez nunca iba a tener. Eso es tener la vida cristiana. Necesitamos empezar
a empezar a verlo o tal vez recordarlo más frecuentemente para poder entonces expresar lo que debemos expresar, que no sea un dualismo. A mí estos hermanos, esos me caen bien, con esos me llevo bien. Ese es mi hermano, pero aquel no me gusta. No, hermanos, eso es una herejía y estamos viviéndola muchas veces. Necesitamos tener entonces un solo ver, y es el ver en la manera en que Dios quiere que nosotros lo veamos, ¿no? Romanos 12, estamos en Romanos, vamos un capítulo más. Romanos 12, 9 y 10. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Atención a esto, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Estos versículos, hermanos, es de unir la vida espiritual con la vida práctica, hacer nuestra vida una sola cosa. Ahora, debemos tener cuidado con este resultado, con esta manera de ver la palabra amor, ¿no? El amor no quiere decir solamente apapachos, ¿no? El amor no quiere decir que entre nosotros estemos apapachándonos sin importar el tipo de vida que llevemos. No, Dios nos amó, Dios es amor, entonces vamos a amarnos sin tomar en cuenta que como hijos, como creyentes, debemos llevar una vida que sea digna de aquel que nos dio esa vida, ¿no? Necesitamos ser claros, y también porque hemos escuchado con mucha frecuencia en los últimos meses que no hay amor en la iglesia, ¿no? Porque no nos apapachamos. Necesitamos tener cuidado. Vamos a Hebreos 3:12, por favor. (12 y 13). Hay unos principios aquí. Dice 12, Hebreos 3:12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Nuestra lucha como creyentes es tomar las armas del Señor para estar luchando contra el pecado. Y la exhortación debe ser una característica propia de una iglesia del Señor, estar exhortándonos. Y el peligro es, dice, que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué dice? Exhortarnos los unos a los otros cada día. Entonces, la palabra amor también conlleva otras cosas, ¿no? También exhortación, estar cuidándonos, principalmente cada uno de nosotros, y luego también entre nosotros estar cuidándonos, exhortándonos, ¿no? Gálatas 6:1, por favor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
El 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Necesitamos revisar nuestra propia vida y también estar cuidándonos unos a otros. Si hay pecado, necesitamos estar exhortando al hermano, ¿sí? Si alguno de nosotros, hermano, ve a alguien y tiene algo que no es correcto, bíblicamente hablando, tenemos entonces que orar, hermano, buscar la Escritura, buscar al Señor y pedirle, orar por ese hermano y pedirle el momento apropiado para ir con él y decirle, hermano, tengo algo que platicar con usted. Si antes de ir con aquel hermano con el que siempre se llevan bien y se cuentan todo, ¿no? O antes de tocar para sentarse a la mesa con los ancianos o los líderes para ir a decir algo que vieron, hermanos, necesitamos ir con el hermano en el poder del Señor y exhortarlo, mostrarle algo que no es correcto, que es pecaminoso. Ir en oración, ¿esto qué es? Quitar aquellos sentimientos de a mí me parece que, yo creo que, y es qué es lo que el Señor dice. Necesitamos como Mateo 7 enseña, (7:3) ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, dice el versículo 5, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahí no dice que no lo hagamos, ahí solamente dice tengamos cuidado y primero veámonos a nosotros. Y entonces ya estamos listos para hacer lo correcto. Ir y confrontar al hermano y hacerle ver lo que nosotros vimos con la Escritura en la mano, hermanos. Si hacemos eso, entonces el significado de amor va tomando otro tamaño, tal vez mucho más importante que solamente el apapacho. La semana pasada íbamos a Hebreos y veíamos cómo la disciplina del Señor es parte de su amor. Vamos a ir otra vez, por favor, y leemos rápidamente estos versículos. 12. Hebreos 12. (12:5) dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Caray, hay azotes para mostrar amor, eso no nos gusta, ¿verdad? 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hermanos, la disciplina y la exhortación es parte del amor y es parte del amor del Señor. Y debe ser parte del amor entre nosotros también. Una iglesia sana es una iglesia que tiene disciplina. Y voy a ser honesto, nosotros hemos pasado por alto cosas. Pero el Señor está ahí, lo ha permitido y nos está enseñando.
Y si es una iglesia del Señor, sana, la disciplina entonces tiene que ser parte de nuestra vida como iglesia, ¿no? Y alguna vez teníamos oportunidad de ver la importancia de la membresía. Si alguien no es del Club de Leones, nadie lo puede correr del Club de Leones. Tiene que ser primero miembro del Club de Leones. Como iglesia necesitamos tener una membresía para que aquellas personas que dicen ser miembros es porque tienen al Señor, vieron su necesidad del Señor, vieron la sangre de Cristo, su necesidad de Él, entregaron su vida y en pacto le dicen al Señor: yo me comprometo con esta iglesia, con mis dones para la iglesia, a cuidar y a que me cuiden. Entonces, si el liderazgo le dice: hermano, hay algo que queremos ver en ti, él debe, entonces, por amor al Señor, decir: adelante, hermanos, ¿qué es? ¿No? Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Ese es el poder apostólico que Cristo le dio a Pedro para que la iglesia sirva como baluarte de la verdad. Pero si un hermano que es en pecado flagrante se le dice: hermano, eso es lo que tenemos para usted como iglesia, y él dice: no, yo no necesito eso, yo puedo solo, no necesito de ustedes. Eso no es bíblico, hermanos. Eso no es verdad. Eso es: no me interesa lo que la iglesia. Caso extremo o caso más pequeño, cosas chicas, la que sea, hermanos. Es el Señor el que está manejando su iglesia. Y el Señor ha dado pruebas abundantes de que este lugar con estos hermanos que se reúnen aquí está siendo llevado por el Señor. Y hace un rato mi hermano Emilio hablaba de que necesitamos oración para las personas que están llevando esta iglesia, porque se necesita. Y cuando estamos orando por los miembros de la iglesia, estamos diciéndole al Señor: yo me voy a comprometer con esos hombres que tú vas a poner aquí para hacer un reflejo, para que sea una sola vida, no una vida dual. ¿Me gusta una cosa? Lo hago. ¿No me gusta esta? No lo hago. Me gusta estos hermanos, pero aquellos otros no. Esto lo acepto, aquello no. Vamos a seguir, hermanos. Tesalonicenses, estamos en... En el versículo 10: y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de revisar nuestra vida, nuestro amor fraternal, y nos damos cuenta que no es exactamente lo que Dios dice, muestra que no es exactamente lo que estamos haciendo, entonces, hermanos, una vez más, la sangre del Señor es poderosa. Necesitamos revisar nuestra vida, nuestro comportamiento aquí en esta congregación ante el Señor, y pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, yo he pecado. Como decíamos la semana pasada, alinear nuestra voluntad con su voluntad, porque decíamos que hay un alcance, y en el versículo 10 de Tesalonicenses 4, primera de Tesalonicenses, dice: y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Entonces, no es solamente aquí, es también afuera. En el capítulo anterior, en el capítulo 3 de esta misma carta, 3:12, hay un versículo, dice en el 3:12, dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y 3 versículos más adelante, o 4, está diciéndoles Pablo, bueno, en el 9 dice:
pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Entonces, de pronto vemos esos dos y decimos, a ver, un momento, unos versículos antes dice, hay una oración para que sobreabunde el amor, pero aquí en el 9 dice que ya no hay necesidad. ¿Cómo está eso? En el capítulo 3, versículo 12, dice, el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. La oración del capítulo 3 es entre ustedes, y no solamente eso, sino con los que están afuera. Ese es el alcance, ¿no? Para con los de afuera. Yendo al versículo 9 otra vez, dice, en el 10 dice, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Nuestra vida como creyentes, hermanos, nunca debe ser suficiente. Siempre necesitamos que nuestro crecimiento espiritual sea cada vez mayor, anhelar hacer más, ¿no? Hacer más. Pasemos al siguiente punto, hermano. 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, ¿no? Dice, buscar la tranquilidad y ocuparse de vuestros negocios. En términos prácticos, lo que el Señor está diciendo aquí es que necesitamos buscar tranquilidad a través de nuestro trabajo y ocuparnos de nuestras propias cosas. ¿Sí? Muchas veces como creyentes pensamos que el trabajo y esa vida secular está aparte y que la vida cristiana es la más importante. Pero la verdad es que lo que estamos aprendiendo es que las dos son parte de lo mismo. Y aquí, como estamos viendo, Pablo está diciendo, procuréis, busquen tener tranquilidad y ocúpense de sus propios negocios. Vamos a ir al siguiente libro de Tesalonicenses, a la carta que escribió, a la segunda carta, al capítulo 3. Desde el 3:10 de segunda de Tesalonicenses, dice Pablo, hablándoles a esta misma comunidad en Tesalónica, dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Hay una tendencia que cuando no hacemos lo que tenemos que hacer nosotros, diabólicamente vamos a meternos en lo que no nos importa. Y Pablo está diciendo aquí, tengan cuidado con eso. Pablo fue ejemplo. ¿Se acuerdan? Vamos a la primera carta, capítulo 2, versículo 9. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. ¿Qué es esto? Pablo estaba trabajando y estaba predicando. ¿Se acuerdan cuándo predicaba Pablo? En la sinagoga los sábados. ¿Y qué hacía el resto de la semana? Estaba trabajando. Seguramente tenía ayudantes, aprendices, compartía seguramente con ellos, pero es a través de su vida práctica, de su praxis, que empieza a mostrar lo que está enseñando en la sinagoga, o estaba enseñando en la sinagoga
los sábados. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Y es lo que estos dos versículos están enseñando. No el dualismo, una vez más, el trabajo es una cosa, la vida espiritual es otra. El trabajo es la práctica de nuestra vida espiritual. Y es que cuando no estamos pendientes de lo nuestro, de nuestro propio trabajo, entonces inevitablemente estamos entremetiéndonos en la vida de los demás de una manera que no es correcta. Primera de Pedro 4:15. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Sí, ven, a Pedro está poniendo aquí homicidas, ladrón, malhechor, y el meterse en lo ajeno lo pone al mismo nivel. Regularmente cuando nos metemos en lo ajeno, estamos empezando a preguntar cosas y a averiguar cosas, eso se llama chisme. Y cuando tenemos el chisme, algo tenemos que hacer con él. Entonces lo más fácil es ir y soltarlo en otra parte. Pues eso es tan pecaminoso como un homicida o un ladrón. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Tiene alcances destructivos. Vamos a otro pasaje para redondear si no estamos todavía convencidos. Primera de Timoteo 5:13, por favor. Vamos a leer desde el 12, está hablando de las viudas. 5:11, vamos a empezar de Primera de Timoteo. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. ¿Sí? El trabajo, aparte de ser una bendición, porque Dios provee a través de él, también nos evita el estar metiéndonos en asuntos que no son nuestros, que van a llevar a chisme tal vez, o a cosas peores, ¿no? Proverbios, hay muchos proverbios, solamente uno, Proverbios 28:19. Es uno solo, dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Cuando nosotros hacemos caso de esos chismes, estamos siendo partícipes y también para nosotros hay consecuencias. Los que se entrometen en la vida de los demás no tienen tranquilidad en su propia vida, en su propia alma, y terminan también causando toda clase de inquietudes entre los demás. Cuidémonos entonces, hermanos, del chisme. ¿Cómo? Cada uno encárguese de sus propios asuntos, de sus propios negocios. Y aquí en Tesalonicenses está la clave, ¿no? En el versículo 11, la segunda parte dice, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Es también un mandato del Señor, trabajar con nuestras manos.
En el tiempo que se escribió la escritura, los trabajos manuales eran denigrantes, eran de esclavos. Pero para el Señor el trabajo es una bendición. Efesios 4:28, vamos por favor, para Efesios 4:28. Hay un principio aquí, dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No solamente nos cuida de estar metiéndonos en cosas ajenas, no solamente nos provee, sino que también nos da la oportunidad de bendecir a los demás cuando hay necesidades. Si hay en nuestra vida una tendencia a entremeterse en los asuntos de los demás, también hay una tendencia al chisme. Y el chisme es tan diabólico como cualquiera de los otros pecados. El trabajo es una bendición y es un mandato. ¿Se acuerdan de Génesis 3:15? Génesis 3:15 dice que tomó al hombre el Señor, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. El trabajo es una bendición, no es un castigo. Deuteronomio 5:13, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y 1 descansarás. Segunda de Tesalonicenses 3, vamos a volver otra vez. Leímos hace un rato, segunda de Tesalonicenses 3:12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Una vez más, amonestar, exhortar, es parte de nuestra vida de amor, como amor fraternal entre nosotros. Hermanos, hay una relación, ya para terminar, hay una relación entre lo que hacemos y lo que practicamos. Y es ahí donde el Espíritu está, donde el Espíritu de Dios actúa. Es el Espíritu del Señor el que une nuestra práctica con nuestra vida interior. No hay separación. Necesitamos empezar a pensar en que nuestra vida debe ser una sola. De que si alguien toma un cuchillo y corta nuestra vida, lo que se ve por fuera debe ser lo mismo que se ve por dentro. Que seamos de una sola pieza. He tenido oportunidad de escuchar varias predicaciones que hablan de cómo en estos tiempos donde hay internet, donde hay una Biblias regaladas, donde en nuestro teléfono podemos bajar Biblias, donde hay tantos ministerios, el cristianismo no camina. No hay esos avivamientos que hubo en la antigüedad. ¿Y cómo es posible que eso pueda ocurrir, hermano? Hermanos, abran ustedes su Facebook, evalúenlo, el de ustedes, el de las personas que están ahí, y vean
evalúen si alguien del mundo lo ve, esas fotos y lo que está ahí, si alguien puede decir, esta persona es cristiana, de verdad. Las fotos que ponemos ahí, exaltamos al Señor. ¿Cómo puede el cristianismo avanzar si nuestro cristianismo no pasa de esa puerta? Producto de la Reforma, países como Inglaterra, Alemania, Suiza, tomaron los principios bíblicos y empezaron a vivir conforme a esos principios bíblicos. Y el Señor empezó a bendecir esos países. Y esos países son lo que son ahorita porque desde 1500 en adelante la palabra del Señor estuvo en sus constituciones, en las mentes de las personas. La revolución industrial empezó en Inglaterra. Los alemanes eran potencia. Era Dios morando ahí en ellos. Pero de igual manera la herejía empezó a entrar en ellos. Países como Alemania exterminaron 6 millones de judíos. La influencia de mentes como la de Darwin, de Nietzsche, en donde Dios lo sacaron de ahí, empezó a permear esa sociedad. Y hombres como Hitler querían hacer un superhombre donde Dios no estaba. Nuestros vecinos del norte son un buen ejemplo. Países donde al principio los principios bíblicos estaban en sus vidas y hubo progreso social, industrial. Todos esos países, hermanos, están en decadencia porque sacaron al Señor. Nosotros fuimos conquistados por un país que rechazó al Señor. Podemos echarle la culpa a los españoles de lo que somos, pero nosotros como creyentes tenemos la verdad del Señor y estamos llamados a ser luz y sal a donde estamos, hermanos. Pero solamente somos cristianos de iglesia, yo también me cuento aquí, donde solamente somos cristianos aquí. Hoy estábamos hablando del trabajo, de cómo debemos brillar en el trabajo, haciendo lo que hagamos, pero brillar ahí donde estemos, hermano. Y ser de una sola pieza y mostrar al Señor. Tal vez ya no vaya a haber los avivamientos que había antes, no lo sé. Pero tenemos que mostrar, hermanos, que nuestro reino no es de este mundo y que nosotros pertenecemos a algo que es mejor. A mostrar al Señor, a reflejarlo. Reflejar al Señor en nuestra vida. Para poder no solamente gozar aquí, tener amor fraternal, que se note en nuestros ágapes, ¿no? Cuando tenemos oportunidad de hacer una comida fraternal, yo me siento con aquella persona con la que puedo platicar de algo que sea atractivo. Allá los demás no sé cómo se llama, ¿no? ¿A quién visitas, hermano? Tengamos cuidado. Y soy responsable de lo que digo. Con aquellos hermanos que tienen cosas especiales que nos gustan. Pero con aquellos otros, no, ellos no. ¿No es verdad? Necesitamos, hermanos, entonces, ir al Señor y que nuestra vida sea una sola. Y empezar a quitar de nosotros ese dualismo una vez más. Nuestra vida es una sola. Uno solo, el Señor es uno solo. Tenemos la victoria en el Señor. Dios es más poderoso, Dios venció. Y estamos llamados también nosotros a ser uno solo. Ahí está el perdón del Señor. Está su paciencia, está su sangre para pedir perdón, arrepentirnos y decirle al Señor: aquí estoy, Señor, ayúdame a hacer lo que tú quieres que sea, por lo que tú has pagado, lo que puedo ser.
Y ayúdanos, Señor, como congregación, a ser una congregación donde podamos reflejar afuera, en nuestras casas, en nuestro trabajo, el amor del Señor, al reino al que pertenecemos. Vamos a orar, hermanos. Dios, una vez más, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque vemos tu grandeza, tu paciencia, tu amor hacia nosotros. Vemos la sangre de tu Hijo puesto en esa cruz, Padre, por pecadores. Vemos tu misericordia cuando podemos conocer esa verdad. Vemos tu grandeza y también vemos nuestra vida, Padre, nuestra vida de pecado, aún conociendo la verdad. Vemos tu paciencia, Padre. Gracias. Ayúdanos, Señor, a alinear nuestra voluntad con la tuya, Padre, a amar lo que tú amas, a seguirte, a tomar ese perdón y ponerlo en nuestras vidas, Señor, para poder estar en tu trono, bajo tu gracia, y poder recibir de ti, Señor, lo que necesitamos para vivir el día a día. Ayúdanos, Señor, como hombres, como mujeres, como esposos, como padres, como hijos, a reflejarte. Ayúdanos, Señor, a ver nuestra necesidad diaria de Cristo. Ir a Él, Señor, y por su vida perfecta, sus propios méritos. Oh Dios, cuando entendemos y vemos que somos parte de tu familia y nos comportamos como lo que éramos antes, Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos por nuestra propia justicia, pasando por encima la justicia de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos a salir, Padre, y vivir vidas que te glorifiquen, que nos edifiquen, que te muestren, que te reflejen. A ti sea la honra y la gloria. Padre Santo, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.